se llega a convertir la palabra mártir en una palabra con un profundo sentido cristiano teológico, el que da la vida por los demás. Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaban y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies. Cuando nosotros leemos los evangelios, notamos con suficiente evidencia de que Jesús no murió de muerte natural, sino que fue asesinado. Entonces este dato no es un dato así, digamos, de poco significado, sino que lo que se dice es que es un dato performativo, es decir, que cuando uno afirma yo creo en Jesucristo, está aceptando tácitamente el tipo de muerte de Jesús, es decir, que murió asesinado. Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo y Él es el primer mártir, porque así lo dice Apocalipsis 1:5, el testigo fiel, el mártir fiel, refiriéndose a Jesucristo, entonces este dato da origen al movimiento cristiano. O sea que en el hecho fundante del origen del movimiento cristiano tenemos un martirio, y es el martirio de Jesucristo, y por supuesto de sus discípulos. Hay dos palabras que en el Nuevo Testamento y sobre todo en los padres de la Iglesia, en los primeros que empezaron a reflexionar sobre el martirio, se repiten sistemáticamente. Son las palabras libertad y resistencia. Libertad para anunciar evangélicamente la salvación de Jesucristo y todas las conclusiones que se desprenden de ello. Y resistencia frente al enemigo, el perseguidor, la cultura que no comprende esa actitud de servicio, de defensa, de valores, es decir, esa actitud en definitiva de negación de la libertad evangélica. Con esas dos palabras se llega a convertir la palabra mártir, que inicialmente significaba simplemente testigo ocular, testigo presencial, etc. Se llega a convertir la palabra mártir en una palabra con un profundo sentido cristiano teológico, el que da la vida por los demás. En la época clásica de los emperadores romanos se hablaba mucho del odio a la fe, el odium fidei, que dicen los especialistas canónicos, del derecho canónico, en el sentido de que los obligaban a rendir culto a los dioses paganos, y si no lo hacían, pues los asesinaban. En el caso de los mártires del siglo XX, un siglo de mártires, como ha dicho el Papa Juan Pablo II en uno de sus escritos, del odium fidei admite una discusión en el sentido de que sí, siempre es odio a la fe, pero no es un odio directo a la fe, sino que muchas veces lo que se odia en un mártir es su defensa de los derechos humanos, como es bien evidente en el caso de Monseñor Gerardi y en el caso de Monseñor Romero. Y también en el caso de los sacerdotes que murieron en el Fiché, los religiosos, ¿verdad? Del Sagrado Corazón, y también los siete laicos que van a entrar en el proceso de beatificación. En particular, las nuevas figuras de mártires, como Monseñor Romero, como los padres que celebramos ahora, este tipo de mártires son mártires muy semejantes a los antiguos. Mártires que frente al emperador que asumía la representación de los dioses y que se consideraba la autoridad suprema en la tierra, mártires que decían no, la suprema autoridad en la tierra, el Señor de la historia es Jesucristo. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Ese es un principio básico que nosotros manejamos y que vamos a considerar que si esta región centroamericana y los países donde hubo más mártires, como el caso de El Salvador y Guatemala, por decir algo, utilizan el legado de los mártires para renovar la iglesia. Cristo está en el mártir, ¿verdad? Y eso es una profunda realidad. Como Cristo se entregó por todos nosotros, el mártir se entrega también en estas tierras nuestras en favor de los oprimidos, en favor de los que sufren, en favor de los marginados, en favor de todos aquellos que sufren cualquier tipo de explotación, marginación, etc.
Yo personalmente celebro que el Papa Francisco esté reivindicando a estos mártires, a los 3 sacerdotes de Quiché que fueron asesinados y a los 7 laicos, y esperamos pues que tengamos la capacidad de incorporar su legado, no solo nominalmente, no solo afectivamente, sino también efectivamente, es decir, en las comunidades cristianas. Felicidades por esta beatificación de los 3 mártires. Felicidades también a este pueblo sufriente del Quiché, que ve ahora un reconocimiento profundo, no solamente de sus mártires, sino también de su gente, por quien los mártires dieron la vida. Mártires del Quiché, ellos fueron oblación, una luz en el final. Mártires del Quiché, ellos son inspiración. Rindo un caluroso y merecido homenaje a los centenares de catequistas que, junto con algunos sacerdotes, arriesgaron su vida e incluso la ofrecieron por el Evangelio. Con su sangre fecundaron para siempre esta tierra bendita de Guatemala. Novedoso fue para mí, a partir de 1980, el martirio vivido desde la experiencia de Guatemala. Se trataba de la muerte violenta y por odio a la fe de sacerdotes, religiosos y laicos, sobre todo catequistas y hasta de un obispo, Monseñor Juan José Gerardi. Todos ellos entregaron su vida por el Evangelio. Entre ellos están en lugar destacado los 3 misioneros del Sagrado Corazón martirizados en Quiché. Es oportuno recordar textos muy elocuentes del Papa Juan Pablo II, indicando que el martirio ya no es cosa solo del pasado, sino que es algo actual en Guatemala. El Papa San Juan Pablo II, desde el Vaticano, escribió esto: tengo presente la lista de sacerdotes y miembros de familias religiosas que en su testimonio de fe y de servicio a su pueblo han pagado con la sangre o con el secuestro un gravísimo e injustificado tributo a la violencia. A ellos hay que añadir a tantos catequistas, delegados de la palabra, víctimas también de la violencia ciega. Se puede decir que fueron martirizados por ser verdaderos discípulos de Jesucristo y dieron su vida por estar al servicio del Señor y a favor del pueblo en una parroquia o en comunidades rurales de Quiché como Chajul, Uspantán, Lancetillo y Joyabaj, para indicar lugares donde vivieron nuestros mártires. Por eso los llamamos mártires, porque ellos murieron por ser fieles a su fe católica y servir a su pueblo. La Conferencia Episcopal de Guatemala, el 6 de febrero del 2019, dice estos 3 pensamientos que yo quisiera dejar en el corazón de ustedes. Primero, la Iglesia considera que en honor a tantos mártires y víctimas de lo acaecido en el país, estamos llamados
por exigencias de nuestra fe y caridad, a buscar la paz, trabajar incansablemente por el perdón y la reconciliación y a no desmayar en la construcción de comunidades que reproduzcan los pensamientos, palabras y obras de Jesús. Segundo lugar, los mártires nos siguen recordando que la verdadera riqueza de la Iglesia son los preferidos de Dios, los pobres, los sin tierra, los sin techo, los que no tienen trabajo, los migrantes, los descartados en este mundo. En ellos su presencia es real y patente. En tercer lugar, los mártires están delante de nosotros no solo para ser contemplados y ser reconocidos, sino también para ser imitados, para empaparnos de su amor a Jesucristo, de su compromiso por la Iglesia, de su sentido de fe y amor al prójimo, y a la vez reconocemos sus luchas por la paz y la justicia, la defensa de la vida y la búsqueda del bien en todas nuestras obras. Dios quiera que los misioneros del Sagrado Corazón puedan regresar un día no lejano a esta diócesis de Quiché. Un fecundo trabajo misionero les espera y contarán siempre con la especial ayuda de sus compañeros mártires y convocaciones de jóvenes de esta diócesis que podrán ser grandes promotores de la nueva evangelización que desde Aparecida y al estilo del Papa Francisco, América Latina ahora está a punto de iniciar a finales de este año. Que nuestros mártires nos ayuden a una renovación espiritual muy fuerte en toda América Latina. Mártires del Quiché, ellos fueron oblación, una luz en el final. Mártires del Quiché, ellos son inspiración. Cuando se vislumbró la paz, surgió la esperanza para que sus testimonios fueran escuchados. La confianza fue recobrada y que alguien creyera sus historias. Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaban y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies. Alguien dijo que cuando una sociedad entra en crisis, cuando hay contradicción, cuando hay persecución, negación de la fe, es cuando hombres y mujeres justos se ponen a prueba. Surgen como aquellas flores más bellas dentro del desierto. Siento esta tierra del Quiché como un lugar y una época en donde personas que vivieron la contradicción fueron fieles al Evangelio, fueron bienaventurados porque creyeron en una causa de un campesino como ellos, pobre, pero claro en su misión en el mundo. Gente de la tierra, agricultores, artesanos, gente de iglesia, que muchas veces los poderes del mundo los consideró como sus enemigos, porque predicaron la verdad, porque fueron luz y esa luz les fue molesta. Muchos de ellos tenían la palabra que libera, llevaban el pan de la vida, otros fueron pastores de una iglesia perseguida. Pero toda esta gente fue testigo de la palabra, también conocieron cómo sus familiares y sus amigos fueron perseguidos y asesinados. Vieron muchas veces cómo la muerte se paseaba por sus comunidades, por sus calles, pero para ellos la justicia no llegaba. Solo vieron a un Estado que los persiguió, a personas armadas también que trataban de asesinarlos o de aprovecharse de ellos. El Estado también muchas veces los acusó sin pruebas
los persiguió y los mató. La justicia no llegaba para ellos. Desde la Iglesia Católica pues surgió un proyecto para poder recuperar los testimonios de todas aquellas personas. Fue el proyecto de recuperación de la memoria histórica REMI, que recuperó cerca de 6.000 testimonios de personas que fueron afectadas en sus derechos humanos durante el conflicto armado interno. Esta tarea lo que buscaba era compartir con la Comisión de Esclarecimiento Histórico creada por los Acuerdos de Paz para generarle insumos para poder tener superar las limitaciones que tenía la propia Comisión de Esclarecimiento Histórico. La Comisión de Esclarecimiento Histórico consideró que el Estado era el responsable del 93% de las masacres que se cometieron, un 3% responsabilidad de la guerrilla y un 4% que no pudo ser identificada la responsabilidad. Fue en el departamento del Quiché donde se cometieron la mayor parte de estas masacres. El informe Guatemala Nunca Más habla de 442 masacres, el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico cerca de 600 masacres, pero esta cantidad puede duplicarse por muchos testimonios que no han sido recibidos todavía. Poco a poco estas comunidades fueron recobrando la confianza. Desde la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, nuestra experiencia fue un poco tratar de ayudar a las comunidades para que pudieran encontrarse con su verdad. Este proceso les ayudó a madurar, pasaron también por procesos de recuperación social, luego algunas comunidades fueron organizadas y empezaron a pedirse procesos de exhumaciones de los cementerios clandestinos para poderse reencontrar con su pasado. Otras personas fueron más allá y buscaron deducir responsabilidades a aquellas personas que habían cometido las graves violaciones a derechos humanos y que durante tanto tiempo la justicia les había negado el acceso. Empezaron a surgir diversos casos por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en esos periodos. Pocos casos, pero muy significativos. La justicia efectivamente sigue siendo una tarea pendiente en Guatemala y sobre todo en la comunidad rural. La impunidad sigue protegiendo a quienes cometieron estos atrocidades hechos de la población y que se aprovecharon de la estructura del Estado para la consumación de estos crímenes. Son casi 40 años desde que sucedieron los hechos. Muchas personas han muerto. Sus ojos no han logrado ver lo que fue la justicia de los hombres. Esperaron décadas, pero de alguna forma contribuyeron con sus testimonios. En una oportunidad, el cardenal Rodolfo Quesada Toruño refirió: estamos dispuestos a perdonar, pero antes de perdonar queremos saber a quién perdonar y de qué perdonar. Esto significa buscar la verdad, que nos debe llevar a la justicia, y luego quienes se encuentren preparados al perdón y la reconciliación. Cuando vemos los testimonios de los mártires de Quiché, las vidas ejemplares de 3 sacerdotes, 7 laicos maya Quiché, incluyendo la de un niño, nos impulsa a hacer la vida, a lo que refirió Monseñor Juan José Gerardi en una oportunidad. Él dijo: no tenga miedo, póngase la mano en la conciencia y atrévase a soñar a construir una Guatemala diferente, un país distinto. También Monseñor Gerardi dijo: queremos contribuir a la construcción de un país distinto. Este camino estuvo y sigue estando lleno de riesgos. Pero la construcción del reino de Dios tiene sus riesgos y solo son sus constructores aquellos que tienen fuerza para poderlos enfrentar. Que la vida de Gerardi, que la vida de los mártires del Quiché, de los laicos, de los sacerdotes, nos anime y nos impulse a trabajar por una Guatemala distinta. Mártires del Quiché, ellos fueron oblación, una luz en el final. Mártires del Quiché, ellos son inspiración. Hablar de un mártir es hablar largo y tendido, y José María Grán merece todo eso, el gran trabajo que hizo. Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaba y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies. Conocí al padre José María Grán, conozco su familia, los conocí bien.
He visitado su casa, las veces que he ido a Barcelona, siempre paso a visitarlos. ¿Qué digo del padre José María? 3 cosas. Número 1, el padre José María, cuando llegó aquí joven, inexperto, lo pusieron en Santa Cruz de Quiché para que ayudara allá como vicario. No conocía a la gente, no sabía hablar la lengua quiché, y entonces lo que sí sabía es que como era joven, se entendió enseguida con los jóvenes. Al poco tiempo ya había fundado un grupo que se llamó Sah-la-Tat, Ven Señor Jesús, en la lengua quiché. Al poco tiempo le enviaron a Zacualpa, del quiché también. En Zacualpa, así como en Santa Cruz de Quiché había tenido una buena presentación con la gente joven, en Zacualpa tuvo lo mismo, pero con ladinos, gente mayor y de toda clase, y pocos meses que estuvo en Zacualpa dejó un buen sabor de boca porque era muy amable y sobre todo un hombre muy educado. Tercera experiencia es con gente indígena Ixil, de la parte norte. Lo envían a Chajul, no sabía la lengua Ixil. Me pidió que le diera clases yo y fui. Y estuvo estudiando y aprendió un poco de Ixil. Su trabajo allá en la parte Ixil era muy duro, muy difícil. Y él físicamente, aunque era un hombre sano, pero tenía un defecto en los pies, que tenía en los zapatos ponía una plancha de acero para poder caminar mejor, que era un defecto que podía haberle hecho, digamos, evitar el trabajo misionero en Chajul, pero no, era un hombre valiente y dijo, pues aunque sea caminando mal, y entonces me pidió un caballo y le vendí un caballo que yo tenía en Joyabaj, que se llamaba el 600, igual que el nombre de un carrito pequeño, Seat y Fiat. Pues entonces con el caballo fue a su trabajo, subir y bajar montañas, frío, calor, un montón de sacrificios, y al final murió encima del caballo, porque cuando llegó con el mártir, también su sacristán Domingo Batz, les avisaron de que estaban unos soldados escondidos peligrosos, bajaron del caballo y de la mula, rezaron, y el padre le dijo a Domingo, tú eres casado, regrésate, yo seguiré adelante. Y le dijo Domingo, no padre, juntos hemos venido y juntos hemos de ir. ¡Alto! ¿Eres dónde está? ¡Párate! Por la espalda, unos soldados le dispararon a él y a Domingo Batz, y murieron allá los dos mártires de Chajul. Hablar de los mártires prácticamente es hablar de la guerra, de toda esa masacre que se llevó a cabo en las aldeas. Hay muchas viudas, ¿verdad?, que se quedaron sin el esposo. La guerra pues marcó mucho la vida del pueblo, y eso es un punto muy principal del por qué la gente no comentan mucho. Y de hecho cada año se hace una peregrinación al lugar donde fue asesinado juntamente con el sacristán Domingo del Barrio. Pues seguramente gracias también a la beatificación ya se escucha más de la vida, de lo que fue del padre José María. El gran trabajo que hizo, además con dificultades físicas, y sin embargo un hombre que siempre estaba contento, siempre alegre, y por eso llamaba la atención a la gente joven que quieren eso,
un sacerdote que sea como ellos. Por la beatificación de los mártires, veo que sí, la gente se está animando un poquito más y esperamos en Dios, y de hecho pues así va a ser, que nos va a marcar mucho pues la beatificación de los mártires. Mártires del Quiché, ellos fueron oblación, una luz en el final. Mártires del Quiché, ellos son inspiración. Porque hablar de los mártires prácticamente es hablar de la guerra, de toda esa masacre que se llevó a cabo en las aldeas. Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaban y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies. Pues desde que vine me encontré pues ya con esta realidad, el padre José María con sus 2 sacristanes. Pues sinceramente la gente contaba muy poquito, y sí lo mencionaba, y de hecho cada año se hace una peregrinación al lugar donde fue asesinado juntamente con el sacristán Domingo del Barrio. La guerra pues marcó mucho la vida del pueblo, y eso es un punto muy principal del por qué la gente no comentan mucho. Ahora, desde un año atrás, sí ya hablan un poquito más, pues seguramente gracias también a la beatificación que ya está muy próximo. Ese día fue muy triste para ella porque se quedó sola, muy triste. ¿Quién va a cultivar mi milpa? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién va a comprar mi ropa? Ese día fue muy triste para mí. ¡Alto! ¿Eres dónde está? ¡Párese! Mi mamá nos cuenta cómo murió mi papá. Mataron a mi papá por los ejércitos junto con el padre José María. Solo ya eso nos cuenta mi mamá, que el nombre del lugar donde mataron es en Bichos. Y cuando 4 de junio celebran cada año, entonces nos ponen contentos ya solo escuchar cuando se celebran ese día que mataron a mi padre. Cuando no lo han matado, es un hombre feliz, un hombre alegre, y son felices con ella. Y después mi papá se aceptó, que empezó a trabajar la iglesia como sacristán, como responsable de la iglesia. Al fin él empezó a trabajar, llevaba tiempo de trabajar en la iglesia, después cuando empezó en conflictos armados. Y los soldados subían acá en la iglesia y le decía a mi papá: mira, señor, ¿y por qué ustedes están acá? ¿Y por qué no se vayan a su casa? ¿Y por qué no se vayan a trabajar? Pues mi papá contestó: pues aquí es mi responsable, porque estoy cuidando la iglesia, ese es mi compromiso, pues aquí tiene que voy a estar, dijo mi papá al capitán. Ah, muy bien, está bueno, siempre ya le dijimos nosotros, dijo el capitán se fue otra vez para el destacamento. Cuando se murió el padre José María y
Solo falta el sancristán, dicen los soldados. Mi papá, como sabe que dice la Biblia, el San Mateo, como ¿quién va a dar la vida por su amigo? Pues mi papá ya sabe eso. Después, cuando mi papá estaba de rodillas, entraron los soldados de la iglesia. Después se lo levantaron y lo llevaron para abajo y lo golpearon y lo golpearon. Después le dijeron a mi papá, subite allá, le dijeron. Cuando mi papá se encaramó encima de la viga y empezaron a disparar, pues mi papá fue subir así, como lo sacaron en la iglesia y lo mataron allá abajo. Como nosotros cuantos oímos a respirar, por ejemplo, pues tal vez a las 11:30 los mataron mi papá. El capitán llegó a la municipalidad. ¿Qué le dijo? Que le llamaron al señor alcalde. Mira, señor alcalde, hay que mandar a algunos auxiliares para que le vaya a recoger el sancristán, porque los guerrilleros lo mataron, lo dijeron. Que él ya se lavó la mano, va, para que le dijeran que el guerrillero mató a mi papá. No es guerrillero, los soldados lo sacaron y lo mataron. Lo velamos en la casa, pero ya sin luz, sin candela, así en el escudo, porque los soldados siempre ya pasaban entre las calles, pues, y nosotros estamos asustados, aparte de mi papá, porque él estaba muerto. Después entraron los soldados cuando ya había nada, estaba cuidando la iglesia, y después los soldados vienen a destruir todo lo que está en la iglesia, del parroquia también. Y llevaron todas las cosas que tenía en la parroquia y lo llevaron para destacamento. Chajul les dice 1000 gracias, ¿verdad? Porque tener 3 mártires en una misma celebración es una gran bendición, ¿verdad? Entonces Chajul les dice 1000 gracias, el pueblo canta gloria a Dios. Sacerdote y sacristanes, juntos hasta el final. Su martirio es semilla de cristianos en Chajul. Mártires del Quiché, ellos fueron oblación, una luz en el final. Mártires del Quiché, ellos son inspiración. El Padre Faustino para nosotros ha sido siempre un motivo, una luz en el camino, no solo para los sacerdotes, sino también para este pueblo. Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaban y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies. Pues él para la gente todavía sigue vivo. La gente para ellos, el Padre Faustino, están sus palabras, sus gestos, también muchas de las personas que entran en este templo. O sea, nosotros tenemos un lugar acá donde están enterrados sus restos. La gente regularmente viene a rezar, se acerca, traen sus flores, sus veladoras, pasan ahí, digamos, un buen tiempo en oración. Entonces el Padre Faustino, ellos dicen, no está muerto, está vivo y está en cada uno de nuestros corazones por sus enseñanzas, por el cariño que dejó a esta parroquia. Yo lo conocí a él siendo yo una niña todavía. Cuando yo ya era pues adulta,
me comentó que necesitaba de alguien para que le sirviera ahí y pues yo acepté. Cuando empezó todo esto, pues yo me sentía tranquila porque no había ninguna amenaza contra él, ¿verdad? Había mucha gente amenazada, pero él no. Ya vino una carta, y no solo una, yo no sé cuántas cartas vino al padre Faustino, que decía que por qué él, tantas cosas que habla la gente, porque el padre Faustino empezó a sacar unos folletos, son los primeros folletos sacó, ahí hablaba el derecho del hombre y el derecho de la mujer, que son igual. Pues eso es lo que oyó el Señor, y ya se puso bravo. Otra vez lo mandó carta para el Padre, que si se vaya, que se vaya. Él viene aquí, es para celebrar misa y no para dar a ver qué hablar con la gente. Pero el Padre no hizo caso. Esa es mi obligación como sacerdote, enseñar a la gente, enseñar las buenas enseñanzas. Bueno, pero ya sabe que ya hay carta que sí, se va, pues no sé, lo van aquí a quedar, van a matar. Y entonces yo le pregunté a él, ¿usted qué piensa? ¿Va a seguir aquí o se va a otro lado? Y me dice, no, yo sigo aquí. Yo dejaré mis huesos en Joyabaj, me dijo. Y bueno, no nos imaginamos que al mes esto se iba a cumplir. Cuando llegaron esa noche a buscarlo, pues tocaron la puerta y yo salí. Y el que habló conmigo muy atento me dice, buenas noches, disculpe, ¿está el padre? Y yo pues sin pensar le dije, sí, espere un momento. Y yo entro, le aviso, le digo, le busquen. Y me dice, ¿quién? Digo, no lo sé, no los conozco. Me dice, diles que pasen al despacho. Cuando yo llego con estos hombres, pues ellos como que no conocían la casa. Les dije, ¿por dónde? Cuando llegaron a la puerta, yo escuché el saludo. Cuando llevaban quizá tal vez un cuarto de hora ahí hablando con él, escucho los balazos. Salgo a ver qué pasaba, me fui hasta donde él estaba y escuché que cerraron la puerta de la calle. Y cuando lo encontré ahí ya, en un charco de sangre, salí corriendo a la calle a pedir auxilio. Pero su sangre está así, mira, llena está ahí sobre ladrillo. ¿Ya? Ahí nos quedamos nosotros. Miramos que era cierto, ya no está el padre. Mira, le dije yo, lo que vamos a hacer, vamos a traer una cubeta de tierra blanca, le dije yo. Mire, la tierra blanca, vamos a regar encima la sangre, entonces esa tierra van chupando la sangre. Vamos a traer una cubeta y le echamos encima poco a poco. Ya después ya se secó, pero ya se ve revuelta la sangre. Bueno, entonces lo pusimos el mantel dentro de la cubeta y empezamos a juntar la sangre. Y pues ya pura tierra ya, pero de una vez se ve roja con la sangre. Llegó el alcalde temprano a buscarme. Manuel, mira dónde está, aquí estoy, le dije yo. Mira, me dije, ¿sabes qué? ¿Dónde lo vamos a enterrar? Busca un lugar donde no pasa la gente encima. Busca un lugar, me dijo. Entonces yo le dije, mire, dije yo pienso que mejor aquí, enfrente al altar, dije yo, porque aquí celebran misa
Y aquí no entra gente que ahí solo flores ponen. Ah, está bien, mira. Y ustedes saben preparar la anda, me dijo. Pues sí, claro. Va, prepara algo chiquito y así ponemos y la sacamos la sangre en procesión, me dijo. Y la sacamos en procesión ahí alrededor de la iglesia y entramos de nuevo. Y cuando entramos, pues ya ahí donde ya se quedó enterrada la sangre y todo, y ahí se quedó. Yo siempre me pregunté por qué y nunca encontré la respuesta. No sé si me equivoco, saber, pero yo lo que miro es puro Jesús hizo, porque no quiso dejar a la gente. Él cuidó a la gente. Entonces, pues Jesús así lo hizo, hasta ahí se murió también. Como pueblo de Joyabaj, estamos muy agradecidos con Dios por el testimonio de los padres misioneros del Sagrado Corazón. Estamos con mucha alegría, con mucho gozo, esperando que pronto la Iglesia lo reconozca como beato y después esperamos en la santificación, ¿no?, de nuestros mártires. Mártires del Quiché, ellos fueron oblación, una luz en el final. Mártires del Quiché, ellos son inspiración. La historia de un buen pastor, un buen sacerdote religioso que vino a dar su vida por nuestra gente. Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaba y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies. Pues el padre Juan Alonso, un hombre muy arduo en su trabajo, en su labor, que todo lo hizo desde el Evangelio, y trabajó mucho por la defensa del territorio. A muchas personas les devolvieron sus terrenos. Como decía antes, aquí eran los grandes terratenientes, los dueños, no eran aquí, por supuesto, los finqueros. Y padre Juan Alonso trabajó mucho para rescatar esas tierras. Por eso lo trataron también como un subversivo, por eso los amenazaron, le dieron muerte a él, y no solo a él, sino que a catequistas, a ministros y a muchas personas que fallecieron. Él vino el 65. El trabajo que hacía el padre se ayudaba a trabajar de material, lo espiritual, no solo en la misa, no solo de los cursos que traía la... Cuando uno va a trabajar, vayan a trabajar, se va él también, si está, ayuda a trabajar. Pues yo lo conocí ese tiempo y lo conocí bien, que es un padre de verse que nos viene a dirigir, viene a hacer un trabajo más normal para la vida eterna. Sí, eso fue. Yo estoy pequeño, pero más o menos yo lo conocí, que es el trabajo, lo que hizo. Nos viene a dar un camino, una idea, un consejo para vivir conforme a la ley de Dios. El padre Juan sí trabajó fuerte, dura y con su mismo propio dinero usa. Lo que se van a las aldeas, hacen misas y el dinero paga sus mozas. Vaya, usted es jefe de río, decías, de ejército. No, yo soy el padre Juan Alonso Fernando. Si ustedes quieren ver
aquí otra mi arma, sacó su Biblia ahí, como rezando rosario cuando anda, y día y noche rezando rosario. Aquí está mi Biblia, aquí está mi arma, si quieren saber. Entre 8 días vamos a estar aquí, el día jueves, en la noche voy a celebrar la misa aquí. Si ustedes quieren participar, van a participar, dice. Desde Lancetillo, él se venía hasta acá cuando era domingo, en su moto, y la gente nunca olvida el sacrificio que hacía el padre Juan Alonso por venir hasta acá, hasta Cunén. Lo habían detenido allá abajo, solo para querer acabar con él. Lo habían bajado de la moto, cuentan que le dispararon en la mano, entonces de esa manera lo derribaron y lo andaban jalando y alguien llevaba la moto arrastrándola. Empezaron a caminar, entonces el padre Juan Alonso quiso beber agua ahí, pero no lo dejaron beber, lo jalaron, lo llevaron, siguieron avanzando, más arribita, pues dejaron tirada la moto, caminaron más arriba y desde arriba lo precipitaron por ese lugar. Hay una bajadita ahí, lo empujaron ahí hasta llegar a un lugar muy abajo, cerca de una piedra o debajo de una piedra enorme, para darle muerte con un tiro de gracia. Bien, estamos ya en el lugar donde fue asesinado exactamente el padre Juan Alonso. Como nos damos cuenta, por aquí arriba fue empujado, lo estuvieron empujando constantemente hasta llegar aquí debajo de esta roca. Aquí tenemos una roca enorme, sobre esta está la lápida del padre Juan Alonso. Justo en este lugar fue donde le dieron muerte al padre Juan Alonso. Y muchos han venido aquí, como se dan cuenta. Hay cera de candela, vienen a prender sus velas, sus candelitas. Muchos fieles devotos vienen a pedirle al padre Juan Alonso su intercesión, creyendo con fe firme en su martirio. El padre Juan Alonso, como los misioneros del Sagrado Corazón que trabajaron en el Quiché, tomaron una acción clara, preferencial por los pobres, por los indígenas. Una línea pastoral encarnada, comprometida, y la respuesta que dieron fue una respuesta desde Jesús, el buen pastor que libera, que se compromete. Un testimonio que nos compromete a nosotros a continuar este legado que ellos nos han dejado, de una acción preferencial por los pobres, por los más humildes, en una línea pastoral cercana a nuestra gente, y que vaya en esa línea de la lucha por la justicia, por la paz y en defensa de los más necesitados. Mártires del Quiché, ellos fueron oblación, una luz en el final. Mártires del Quiché, ellos son inspiración. Porque ellos fueron valientes, firmes, fieles a Dios, fieles a su iglesia, fieles a Jesús, y lo siguieron hasta la muerte. Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaban y esa razón pudo más. Llevaban los
Jesús. Él nació en Macalajao. A él lo matan el 21 de noviembre de 1980. Él sabía que lo estaban persiguiendo. Según lo que cuenta la comunidad, también sus familiares, en varias ocasiones él se reunía con ellos para decirles, miren, hay amenaza. Con su familia una vez se reunió y les dijo que me están amenazando, me van a matar. Pues es muy bueno, porque él lo que dice, lo hace, nos enseña y de verdad todo. Por eso yo les digo siempre a mucha gente, él nos dejó un camino, ¿cómo diría yo? Bueno, ¿verdad? Porque lo que habla, lo hace, lo que dice, lo hace. Él es el que se va adelante de nosotros. Nunca dijo, bueno, hagan, sino que hagamos. El Gaspar trabajó mucho. Hay más trabajo, hiciera. Se levantó en la escuela, se levantó en la iglesia, la carretera, trabajó mucho en la iglesia. En la iglesia trabajó mucho. Si hay un trabajo en la comunidad, ahí está presente. Si hay un trabajo, ahí está presente. Cuenta un señor, cuando da su testimonio sobre él, en una ocasión llegó a pedirle la ayuda porque su hijo se estaba muriendo. Cuando llegamos y le dije que necesitábamos esto, dijo, bueno, en el nombre de Dios, tu hijo se va a curar. Y empieza a tocarle y a ver lo que tenía el niño. Después de hacerle su examen, no tenía aparatos más que la mano. Le dio un té. A rato revivió el niño, ya se sentía mejor. Decía este señor, yo no sabía que atrás de este hombre había algo especial, o que en esas manos que él puso sobre mi hijo tenía algo sagrado. No sabía. Digamos, estas fueron las razones prácticamente de su muerte. Estaba haciendo algo bueno pues, para la gente, para la comunidad. En una noche llegan a tocarle la puerta, lo sacan a él de la casa y cerca de la casa le dieron el disparo y lo matan. Obligaron a la familia que lo enterraran cerca de la casa. De hecho, el cementerio donde él ahora descansa es un cementerio especial, es pequeño el espacio, que fue una lucha, un esfuerzo que la esposa hizo para que se quedara ahí. Conocí a don Nicolás cuando yo estuve una directiva regional. Conocí que era catequista y yo tomé parte a una directiva regional. Un hombre muy tranquilo, muy amable. El testimonio es de que dio la vida por sus hermanos, ¿verdad? Por su gente. Era muy amable, respetuoso, una persona sencilla, humilde, ¿no? Que yo lo iba admirando mucho durante ese tiempo en que nos juntamos. Creo que hemos ya leído o escuchado cómo él de esta comunidad viajaba hasta San Cristóbal, Verapaz o hasta Cobán por la montaña y traía las hostias en una servilleta entre las tortillas para disimular. El tiempo era muy difícil, había mucha persecución, para poderlas venir a compartir aquí en la comunidad. Él estaba seguro que este sacramento era la fortaleza y lo fue de hecho hasta el final de su vida. Llegaron a sacarlo de su casa, era la noche del 29 de septiembre del 1980. Y luego de que le descargaron las balas, ella, doña María, hablaba, ¿no?, que fue de esta parte de la cabeza
toda su columna. Él ya no se pudo mover, ¿verdad? Quedó prácticamente con su columna destrozada. Y fueron varias horas de agonía, de cuando lo fueron a sacar, lo que él todavía logró hablar con doña María, pidiendo que no buscara a otro hombre, que cuidara a sus hijos, que no cambiaran de religión y que siguieran firmes. Estoy aquí todavía, siento yo que es por la intercesión de Nicolás Castro a Jesús, o los dos andaban conmigo en esos momentos difíciles de la iglesia. Así como murió Jesús, Jesús murió por hacer el bien, por salvarnos al mundo. Entonces Nicolás, pues ni modo, dio su vida como murió Jesús. Entonces este es el testimonio que a mí me anima. Con alegría sobre todo, y más que ahora pues que tener un beato Nicolás Castro, ¿verdad? Mártir que dio la vida por el Evangelio, por sus hermanos y sobre todo pues por ese servicio a los demás. Entonces esa entrega que reflejan ellos, los mártires. En todo el Quiché fueron tomadas las iglesias, lo invadió el ejército. Aquí, por ejemplo, ya no se les permitía a la gente entrar a rezar. Y si entraban, pues ahí, según me decía un señor, yo entraba a la iglesia, dice, podía rezar en la iglesia, pero el ejército me tenía el arma atrás de mi cabeza y yo podía rezar. Tenía miedo, pero yo sabía que Dios estaba conmigo. Mártires del Quiché, ellos fueron oblación, una luz en el final. Mártires del Quiché, ellos son inspiración. La alegría de saber de que este niño es beatificado, para nosotros es la resurrección. Vuelve a nacer este pueblo diferente a como era en los 80. Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaban y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies. Hablar del niño Juan Barrera es hablar de los niños de hoy en día. Ese niño que fue la voz de muchos niños y niñas en ese entonces. La fe de él era conocer más a la vida de Jesús, pero nunca llegó a pensar que él iba a ser un niño mártir. Juanito era un niño de 12 años de la comunidad de La Vega, del Tablón 2, y fue un niño muy religioso. Él asistía en las formaciones que se daban en su comunidad y daba catequesis a los niños. Era muy admirable. Y Juanito no se despegaba de su papá. Él se reunía con los jóvenes de su edad, volvía otra vez a explicarles la Sagrada Escritura, hacía oraciones y cánticos con ellos. Es decir, era el intermediario, traductor y, ¿qué diría yo?, misionero entre los jóvenes de su cantón. Y este niño era un niño calladito, morenito, gordito, y mientras que los demás estábamos jugando y él se quedaba ahí sentadito, sabía él a qué venía, a buscar
la palabra de Dios. Ustedes saben que en los años 80, para atrás y para adelante, hubieron gobiernos que querían arrasar con esta comunidad de Occidente. Aquí en la parroquia, el Espíritu Santo fue ocupada por el ejército como un destacamento militar. Y en este lugar, ellos le llamaban el rastro. Para ellos éramos animales. La tortura que recibieron cada hombre, cada niño, cada mujer, para ellos era disfrutar, era un gozo para ellos. Y ahí está la capilla de los mártires, ahí donde los agarraban, los torturaban, incluso ahí hay todavía manchas de sangre, y eso, ahí se formaba pozas de sangre porque ahí pasaban colgados y después los traían para acá. Y todo niño, todo joven que miraban era perseguido. Y si uno lo encontraban, tenía una Biblia o un rosario en la mano, lo acusaban de otro bando. Cuando la persecución se avivó, se hizo fuerte y empezó también en Zacualpa, él tuvo una idea, la idea de reunir a un grupo de jóvenes por la noche y empezar a orar por la paz en Zacualpa y por la paz en Guatemala. Y se reunían, pero en aquella época cualquier reunión de indígenas en los cantones era interpretado por mucha gente como una reunión política que iba en favor de los guerrilleros, cosa que en el caso de Juanito no era así. Juanito lo agarraron a sus dos hermanos, pero como sus dos hermanos escaparon, entonces Juanito lo encontraron y lo torturaron, le hirieron los piecitos, lo colgaron, lo crucificaron, podríamos decir, a la orilla de un río, en un árbol. Lo hicieron caminar con sus pies descalzos, heridos, pero él no se resistió. El cuerpo de Juanito, después de un proceso de todo, y que encontraron digamos, los restos y todo, están allá en el cementerio de aquí de Zacualpa. Está en un lugar donde están todos los mártires. Ya tenemos por lo menos el número de la caja donde están los restos de Juanito, pero aquí en este lugar las hermanas franciscanas de San Antonio conservaron el rosario de Juanito. Entonces ese rosario lo tiene el obispo. El martirio no tiene fechas ni años. Juanito sirvió a sus hermanos como lector, orador, pero con un grupo de jóvenes de su edad, eso es lo interesante, y supo mantenerse firme hasta el final, hasta la muerte. Mártires del Quiché, ellos fueron oblación, una luz en el final. Mártires del Quiché, ellos son inspiración. Él dijo que no se puede andar la Biblia en los brazos ni el otro brazo en el fusil, sino que solamente tenemos que practicar la palabra de Dios, la justicia del reino de Dios. Es lo que él explica. Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaba y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies. Yo lo conocí cuando hice mi primera comunión. Él ya era catequista. Él me enseñó la doctrina. Él
me enseñó cómo adornar la iglesia. Yo me recuerdo, el patojo, era sancristán, pues adornaba aquí en el altar, preparaba el mantel, también aquí en la sancristía, miraba si hay hostia todavía, el vino, todo. Él tenía su pieza aquí en el altar. Don Rosalío Benito fue uno de los primeros miembros de la Acción Católica de Chiniqui allá por los años 1940. Por aquellos años, don Rosalío aprendió a rezar el rosario, a cantar cantos religiosos. Cuando yo empecé a trabajar dentro de la iglesia, era un tiempo tranquilo. No había miedo ni nada, ni temor a los catequistas ni nada, pero después ya entró un temor cuando se oyó en el Triángulo Ixil que sí, la gente los están matando. Ya entrando ya afuera de lo que es ya el temor de la iglesia, pues nos tuvimos que ir afuera y ya no entramos a la iglesia. Ajá. Pues con él seguimos trabajando, celebrando la Eucaristía ya en la montaña. Pero realmente ahí sí. Ya después nos fueron humillando, nos fueron a correr por todos lados. Ajá. Entonces ya él ya cayó en manos del enemigo. Ajá. Entonces ya entrando la muerte de él, pues, ese duro. Y aquí lo partieron. Yo lo voy a ver. Yo lo fui a ver en esa tarde, que cuando fue la masacre, él era el que tenía una muerte horrenda. De aquí lo partieron, lo tiraron a un pozo. Toda esa tarde nos dijeron que nadie entrara ahí, pero yo sí entré. Cuando fue la muerte, la masacre de Rosalío, nosotros nos sentimos muy tristes. Fueron masacrados o allá en la aldea de la Puerta, no solo él. Hay varios también líderes religiosos fueron perseguidos, la represiva del gobierno. En esos años, el ejército mataba, masacraba a la gente, sea lo que sea. Durante la muerte de Rosalía, que la parroquia se cerró, la parroquia de esos años, se sentía un temor, una tristeza, porque la verdad que él hablaba nada más la doctrina. Él es activo de la iglesia, siempre bajo aquí, sábado, día domingo, siempre en la misa, y a veces se van con el obispo Monseñor Julio Cabrera. Ando unos catequistas atrás de él y siempre enseñas a rezar y a hablar sobre la Biblia, a cantar. Siempre es el que yo vi cuando yo era pequeño. Tengo 13 años cuando acompañé durante los 10, 12, 13 años, acompañé a mi papá. Llegó aquí el día sábado a recibir su formación como catequista y después se quedó aquí en el convento con el padre Rubén cuando está antes. Se quedó con él aquí, amaneció el día domingo. Y después cuando terminó la misa, pues vinieron pues los soldados, ya está en la iglesia ya. Y después lo agarraron, lo llevaron y lo torturaron aquí. Y después lo llevaron a Chibul y lo dejaron un hoyo, hay un hoyo grande. Lo dejaron allí, no puede salir. Es en suéter, ahí está en el frío. Y después sale el sol, también ahí está. Después vienen los soldados
Según dice él que me torturaron y dicen que ¿por qué está aquí? Sí, estoy aquí porque yo amo a Jesús, porque estoy aquí. Y es cierto, es jefe de la guerrilla, dice. Pues yo no estoy en eso, lo más estoy con Jesús, dice. Entonces siempre él no tuvo miedo ante la gente, aunque quiero o no quiero, pero yo sé que como Dios estoy siguiendo, entonces tengo que seguir, no porque me torturan o me pegan con arma y ya no voy, sino más voy a seguir yo hasta que cumple la voluntad de Dios, lo que quiere en mi vida. En medio de todas las circunstancias, los problemas, todo en el tiempo del conflicto armado, él nunca dejó la misión, él nunca dejó la pastoral. El 30 de octubre de 1991, ese día se murió, me dijo que voy a despedir este día, dando los perros. Peor si ¿qué es? Peor si lo va a matar, mejor no salen, papá, estoy diciendo. Si voy a morir, pues estoy dispuesta. Papá, no te vas. Y no quiere nada, se fue. Después cuando escuchamos, lo mataron. Y cuando fui a ver, ya está acostado. La sangre ya está saliendo mucho. La agarré en su mano, yo quiero que despierte, pues ya no puede. Solo dice así, está sonriendo. Así pasó cuando murió mi papá. Sí, solamente. Pues me sentí cuando se murió mi papá, iba a morir yo. Estoy diciendo a la gente que cuando lo mataron, máteme a mí para que no sienta la tristeza. Que mate, por favor, máteme a mí. No voy a quedar. Yo quiero morir con mi papá. Él fue asesinado del 1991 y por el mismo trabajo, el trabajo social, el trabajo eclesial, la misión. Un hombre valiente, un hombre que también aceptó la voluntad del Señor, pero también llevó su misión con una responsabilidad muy grande. Mártires del Quiché, ellos fueron oblación, una luz en el final. Mártires del Quiché, ellos son inspiración. Que nuestros mártires fueron hombres de carne y huesos que vivieron, pues también ellos con momentos de miedo, pero fueron hombres que no se echaron para atrás. Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaba y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies. Encontré un quiché, podríamos decirle, donde todavía estaba el humo de todo lo que había realizado el ejército en distintos lugares. Quema de casas con personas adentro, secuestros, mucho miedo, muchos controles. Resurgieron voces nuevas, indígenas y campesinas, y empuñaron su bandera, libertad y compasión. Siguen vivos misioneros del Sagrado Corazón.
Nuestros mártires eran hombres de mucha fe, me decían, hombres de mucha oración, hombres de mucha compasión para con su pueblo, sobre todo los enfermos, los más pobres. Se daba el caso de entre ellos que iban en las casas, a pesar de las amenazas, de todo un control militar que había, sobre todo a través de la patrulla de autodefensa civil, como se llamaba, el brazo militar, civil pero armado y dirigido siempre por el Ejército Nacional. Entonces, ellos contaban cómo estos mártires animaban a su gente, les decía, tenemos que juntarnos, aunque no tenían el permiso de ir en las capillas, se juntaban, se reunían. Esa nueva evangelización, desde los años 40 para acá, a través de la Acción Católica, ¿qué era eso? Era precisamente el compromiso de los laicos. También por la escasez de sacerdotes, pues, ¿quién eran los responsables de sus comunidades? De su formación, de la oración, de la preparación de los sacramentos, de la visita a los enfermos. Fundamentalmente, digamos, no digo que los sacerdotes, que los misioneros, antes había 4 sacerdotes en este departamento, después vinieron los sacerdotes, ustedes del Sagrado Corazón, pues empezó una presencia más fuerte, pero aunque estuvieran acá, sin caminos, tantas dificultades, los protagonistas, seamos claros, fueron ellos. Ciertamente el sacerdote pues se hacía presente con la celebración de la Eucaristía, de los sacramentos, pero podríamos decir, lo grueso de la actividad pastoral era prácticamente llevada adelante por los laicos. Ellos fueron los protagonistas de esta nueva evangelización. Ellos se apropiaron de este método laical fuertemente y la inculturaron en sus comunidades. Era no solamente algo así de preparar individualmente, era un caminar comunitario. Se reunían para la oración, se reunían para rezar el rosario, se reunían para estudiar el Evangelio, la palabra de Dios. Eran ellos, no estaba el sacerdote. El sacerdote se hacía presente por la celebración de la Eucaristía, pero los demás eran ellos los protagonistas. Eran ellos que iban a las casas a animar a la gente. Podríamos decir que muchos de ellos cubrían la tarea, diríamos hoy en día, como también de guías espirituales. Y por guías espirituales, en el lenguaje nuestro a veces decimos director espiritual. Eran guías espirituales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su espiritualidad maya estaban los guías espirituales. Y ellos se lo apropiaron y en el camino de la vida cristiana llevaban por dentro todavía esos valores. Y entonces ese de ser guía en su comunidad, reconocido por la misma comunidad, se lo apropiaron. Y la palabra de Dios era para ellos la luz, ese faro que lo iba conduciendo, ¿no? Esa lámpara que los iba llevando. Eso creo que un papel extraordinario jugaron estos laicos. Y repito, como decía, conjugaban muy bien una vida cristiana de fe, de una espiritualidad profunda, lo conjugaban con, hoy le llamamos, pastoral social. Para ellos no había división, para ellos era orar, era comulgar con la Eucaristía, era estudiar la palabra de Dios y se proyectaban al servicio del bien común, de los enfermos, de la educación en la comunidad. Estos fueron los beatos
que el Papa reconoció hace un año cuando declaró que eran realmente mártires, testigos del reino de Dios en estas tierras. En Roma están mucho ilusionados porque aquí ya no se habla únicamente de la semilla del verbo, aquí ya tenemos frutos y los beatos son el fruto más bonito, más bello que haya podido producir la buena noticia de Jesús en estas tierras, regada por la sangre de nuestros mártires. Mártires del Quiché, ellos fueron oblación, una luz en el final. Mártires del Quiché, ellos son inspiración. La iglesia aquí en Quiché, sobre todo cuando estuvo muy impulsada por los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, promovía mucho el compromiso social de la gente. Fijaron sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaban y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies. La beatificación de nuestros mártires de Quiché, 3 sacerdotes, 7 laicos, que ojalá que sean los primeros, que se trabaja su causa para que sean reconocidos por la Iglesia Universal como beatos mártires, pues es un momento muy importante en el sentido de que se identifique la fidelidad de los cristianos de Quiché y de Guatemala. Aquí hay mucha gente que sigue fielmente a Jesucristo, que trabaja fielmente por la Iglesia. No solo los que han sido matados. Yo aquí en el Quiché he conocido mucha gente que va más allá de un esfuerzo humano normal, ¿verdad? Porque a veces los seres humanos somos muy calculadores en nuestra entrega, muy calculadores con nuestro tiempo, etcétera, etcétera, pero ha habido mucha gente que va más allá. Y entonces es una iglesia viva, y esperamos y creemos que el testimonio que como iglesia estamos dando a partir del testimonio de nuestros mártires, sin duda será de llamado para tantos hombres y mujeres de buena voluntad, que tanto amor Dios tiene a cada uno, que vale la sangre de Jesucristo y la sangre de los miembros del cuerpo de Cristo, nuestros hermanos y hermanas, concretamente aquí en el Quiché y aquí en Guatemala. Resurgieron voces nuevas, indígenas y campesinas, y empuñaron su bandera, libertad y compasión. Siguen vivos misioneros del Sagrado Corazón. Nuestra iglesia de Quiché, en su sencillez, en su pobreza, recuerden que es uno de los departamentos más pobres del país, que se ha caracterizado por ausencia del gobierno y de los planes de desarrollo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en medio de nuestra pobreza, de nuestra sencillez, de no tener muchos medios, pero sin embargo, ante la proclamación de los beatos mártires, nos sentimos muy orgullosos de dar este testimonio. Orgulloso tal vez no es una palabra exacta, porque de fondo
esa pasión trágica de nuestros hermanos mártires, pero sí portadores de un testimonio muy importante para todos los hombres y mujeres de buena voluntad y por supuesto para los cristianos, porque es el testimonio más grande de entrega. Dios que mueve a hombres y mujeres sencillos a entregarse junto con nuestro Señor Jesucristo como miembros de su cuerpo, y eso para que todos tengan vida y vida en abundancia, para que podamos ser los hijos felices que Dios quiere. Entonces, para mí personalmente es un honor estar acompañando aquí a esta iglesia de Quiché ya por 33 años y poder dar ese testimonio, que es un testimonio dentro del plan de redención de nuestro Dios. Los mismos sacerdotes misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, al venir a estas tierras de Quiché, pues no buscaban grandezas, ni espacios de realización personal, como proyectar su carrera sacerdotal, como a veces uno lo mira. Gente que vino a sintonizar con este pueblo sencillo, pobre, y sin embargo, pues también representaron un peligro para los poderosos. Su misma muerte violenta, martirial, denota esa debilidad del ser humano ante los poderes, ante la violencia, y que sin embargo, al entregarse totalmente hasta derramar su sangre, pues uno mira la grandeza de Dios que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Mártires del Quiché, ellos fueron oblación.